Cristóbal, muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gloria al Señor. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo ha ido la cosa? Cuéntanos. Bueno, pues el viaje, la verdad, nos hemos pegado un poco madrugón, pero en Cristo, la verdad, todo es disfrutable y aprovechable. Muy bien. Y he estado viniendo también con nuestro hermano Diego, que está aquí con nosotros. Sí. Y la verdad que muy bien. Gracias al Señor, aquí estamos. Ok. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es lo que hacemos cada jueves. Él nos va a compartir, pero en este caso, como decimos, en vivo, en directo, desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Vida en Extremadura, concretamente, como sabéis, en Badajoz. Así que cuando quieras, el micrófono es tuyo y nosotros somos todo oído. Pues muy bien, muchas gracias, Manuel. Como siempre, la verdad, os doy muchos saludos. Muchas bendiciones para todos los radioyentes de Radio Vida Extremadura. Y bueno, aquí estamos para compartir y para disfrutar de este Cristo rico y maravilloso. Así que, queridos hermanas y hermanos, pues vamos a comenzar orando al Señor para que todo lo que hablemos realmente sea el Señor. Porque hoy tenemos un Dios que habla. Cuando Jesús le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia, hoy realmente el que edifica la iglesia está dentro de nosotros, que es Jesús. Así que vamos a ponernos en sus manos. Señor Jesús, gracias por tu vida en nosotros. Gracias por la vida que tú has impartido, te has mezclado en nuestro espíritu. Oh Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias porque podemos estar aquí, compartiendo tu palabra. Señor, guíanos tú. Señor, sé tú con nosotros. Realmente que tú seas nuestro invitado especial. Que sea tú el que pueda fluir a través de nuestro hablar. Y estamos muy agradecidos a ti, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y aún por todo lo que tú vas a hacer. Bendice tú, oh Señor, esta región de Extremadura. Imparte tu vida a todos los radioyentes de Estudio Vida. Todo te lo pedimos en tu persona maravillosa, en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, gloria al Señor. Qué maravilloso de que hoy podamos estar aquí también en directo compartiendo esta palabra. Y bueno, también me acompaña nuestro hermano Diego. No sé si tiene el micrófono ahí preparado. Diego, ¿quieres saludar? Pues es un placer saludar a los santos. No me esperaba esta reunión tan gloriosa, sí, de poder salir por las ondas radiales. Pero gracias al Señor, que soy uno más con todos vosotros, para poder disfrutar de este programa. Bendiciones a todos. Gloria al Señor. Pues me gustaría compartir algo, porque veníamos por el camino compartiendo algo de Filipenses, algo muy rico, muy disfrutable. El apóstol Pablo, esta carta de Filipenses, él la escribió estando en la cárcel. Y esta carta es algo maravillosa porque es la experiencia de Cristo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo parece como que el capítulo 1 y el capítulo 2, al final del capítulo 2 ya iba a cortar realmente, digamos, la carta. Porque ahí hay unas palabras muy, muy ricas, porque él está hablando también últimamente al final del capítulo 2 del apóstol Timoteo también. Y entonces el apóstol Pablo estaba muy cargado con los filipenses y él quería enviar allí a sus colaboradores para que pudiese tener cuidado de la iglesia en Filipo. Y realmente es algo extraño, pero la verdad podemos ver, esto está escrito para que nosotros podamos ver de que necesitamos ser personas dadas por completo al Señor, ¿no? Y ser íntegro con el Señor. Y el apóstol Pablo, realmente, él dice, espero enviaros pronto a mi hijo Timoteo. Espero enviaros pronto a Timoteo. Pero lo que sigue diciendo también ahí, es que dice que a ninguno tenía del mismo ánimo, de que tan sinceramente se preocupara por los filipenses. Qué maravilloso. Si hoy nosotros decimos estas palabras, como algunas de las que vamos a decir un poco más adelante,
yo creo que no escandalariza. Habría un escándalo para nosotros, pero sin embargo el apóstol Pablo, él se atrevió a decir que a ninguno tenía del mismo ánimo. Qué maravilloso, esto nos tiene que animar a que nosotros tenemos que ponernos delante del Señor, tenemos que ponernos en sus manos y decir: Señor, yo quiero ser uno contigo, yo quiero ser uno con tu mover, yo quiero ser uno con tu hablar, yo quiero que seas tú el que fluya a través de mi vida. Señor, yo quiero que realmente tú cuentes conmigo, que no solamente como Pablo, con el único que contaba era con Timoteo, y también con otro hermano que habla también un poco más adelante, pero en este caso estaba Timoteo allí, pero que realmente esto nos tiene que alentar y decir: Señor, que ningún hermano, nada puedan decir a ninguno tengo del mismo ánimo. Señor, dame tú el ánimo, fortaléceme, como hablábamos la semana pasada también de que cómo Pablo oraba para que nuestro hombre interior fuese fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, a fin de que Cristo siga creciendo y haciendo su hogar en nuestros corazones. Así que estas palabras a mí me animan. Entonces entró él en el capítulo 3 de Filipenses, como dio un giro, y él se atrevió a escribir otros 2 capítulos más. Y hay un versículo, el versículo 2 es un versículo muy duro, ¿verdad, Diego? Cierto. Es un poco muy escandaloso, pero hoy día yo creo que no habría ningún pastor, ni ningún apóstol, ni nadie que se atreviera a hablar como habló el apóstol Pablo. Pero eso está ahí escrito. Pero lo que a mí me anima mucho, y lo que me hace de realmente, como decía el apóstol Pablo también en Romanos, dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. Esto es lo que me anima a leer este versículo, y hay 3 cosas positivas en el versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses, como también hay 3 palabras negativas en el capítulo 3, versículo 2. Pero primero yo quiero leer el positivo, el versículo 3, y es algo maravilloso, que aquí dice el capítulo 3, versículo 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos, dice, los que servimos por el Espíritu de Dios. Punto número 1 en el versículo 3, el apóstol Pablo era uno que servía, ¿dónde? En el Espíritu. Qué maravilloso que nosotros podamos orar, podamos ser aquellos que servimos al Señor por el Espíritu. Y no solamente servimos al Señor por el Espíritu, sino que también dice el segundo punto, que nos gloriamos en Cristo Jesús. ¡Oh, qué maravilloso! Queridos hermanos y hermanas, tenemos que ser aquellos que servimos por el Espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús, confiando en Cristo Jesús y no teniendo confianza en la carne. Esto quiere decir 3 puntos positivos: servir en el Espíritu, gloriarnos en Cristo Jesús, y qué maravilloso que tenemos que ser aquellos que no confiamos en la carne. Esto es algo tremendo, de verdad. No sé si Diego quiere compartir algo sobre estos 3 puntos. No, me impresiona mucho cómo empieza el capítulo 3 de Filipenses. Y dice el versículo 1, por tanto, hermanos míos, gozaos en el Señor. Amén. Y dice aquí el apóstol Pablo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es segura. Y después comienza con el versículo 2. Y este es el versículo que tanto decía Cristóbal, que es un poquito fuerte, pero está escrito en Filipenses. Y era una salvaguarda para todos los creyentes en aquella época y para nosotros en el día de hoy. Dice el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estos son los 3 aspectos negativos que se ve en Filipenses. Bueno, dejo a Cristóbal. Sí. Y el versículo 1 es como comentaba el apóstol Pablo, como que da un giro total, y comienza otra vez, en vez de hacer el punto final, él comienza el 3 y dice, por último, como diciendo,
todo esto que os he compartido, toda esta experiencia, porque él ahí es cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo, cuando dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, cuando dice también ahí, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en mi liberación. ¿Qué va a resultar en la liberación de Pablo? Por las oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser aquellos que oramos unos por otros. Amén. Y no solamente oramos, sino que suministramos Amén. el Espíritu de Jesucristo. Dice, y esto resultará en mi liberación, o por vida o por muerte. Realmente dice, porque ahora mucho más será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, queridos hermanos, este Filipenses, esta carta, es algo de experiencia, de vida, de realidad. Y entonces el apóstol Pablo ya, por eso comienza el versículo 3, dice, y por último, hermanos míos, oh, estas palabras son palabras muy amorosas, muy tiernas, muy disfrutables para mí, de verdad, que nos podamos llamar, Diego, Manolo, hermanos míos. Amén. Oh, hermanos míos, Wow. Señor Jesús, esto tiene que derretir por completo nuestro corazón. Dice, hermanos míos, dice, gozaos en el Señor. Amén. Gozaos en el Señor. No importa todo lo que haya a nuestro alrededor, no importa todo lo que miremos, no importa todo lo que veamos, que oigamos. Queridos hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para mí, dice, las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Qué maravilloso. Yo quiero que me repitan las mismas cosas. Repíteme, Diego, muchas veces, preséntate en Cristo. Amén. Necesitamos animarnos unos a otros. De verdad, gozaos en el Señor. Y después el apóstol Pablo, con mucha ternura, con mucho, digamos, cuidadosamente, muy cuidadosamente, él, aunque habla unas palabras fuertes, 3 palabras fuertes aquí, pero después él nos consuela con otras 3 palabras. Así que, y aquí está hablando realmente no de nuestros vecinos, no de personas que no conocen a Dios, sino aún eran personas judaizantes, porque el trasfondo es de los judaizantes, de los judíos, de los fariseos. Él hablaba de toda esta gente que eran perros mutiladores del cuerpo. Oh, esto es algo muy fuerte, pero realmente nosotros tenemos que ser aquellos que servimos en el Espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Entonces el versículo 2 dice, guardaos. Nos lo dice con mucha ternura, de verdad, con mucho amor. Guardaos. Hermanos, hermanas, de verdad necesitamos guardarnos. ¿Y cómo podemos guardarnos? Permaneciendo en el Espíritu. Cuando nosotros permanecemos en el Espíritu, somos aquellos que somos guardados ¿de qué? De los perros. Y después dice, guardaos otra vez. ¿Guardaos de qué? Guardaos de los malos obreros. Y otra vez dice, y guardaos de los mutiladores del... Guardaos. Guardaos. ¿Qué quiere decir la palabra guardaos? Estar vigilante. ¿Pero vigilante dónde? ¿En la carne? No, en el Espíritu. Porque realmente el Espíritu en nosotros, Él nos hace discernir y ver, porque es Dios mismo viendo a través de nosotros. En el Espíritu nosotros estamos alumbrados, estamos en la atmósfera divina. Y entonces 3 palabras, como dice aquí, dice que guardaos de los perros guardaos. Entonces, ¿cómo podemos guardarnos? Sirviendo en el Espíritu. La palabra contraria de guardaos es de estar vigilante y tener cuidado de estas personas. Me da hasta cosa de verdad de decirlo, pero el apóstol Pablo se atrevió, él fue valiente y dijo de los perros. De verdad, no, nosotros tenemos que ser aquellos que servimos en el Espíritu. ¿Y guardaos de qué? De los malos obreros. ¿Cómo? Gloriándonos en Cristo. La palabra en contraste de perro es el Espíritu. La palabra contraste de guardaos de los malos obreros es gloriándonos en Cristo.
y guardándonos ¿de quién? De los mutiladores del cuerpo, es no teniendo confianza en nuestra carne. ¿No, Diego? ¿Tú qué dices? Ah, Señor Jesús, es que cuando lee esta carta a los filipenses, uno es expuesto también. Se ve un poquito reflejado aquí. Aunque mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Sí. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y miren este versículo, el versículo 6, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, llegué a ser irreprensible. ¿Quién de nosotros es irreprensible? Es decir, que cuando yo leo esto, me sorprende mucho estos versículos, pero después viene el versículo 7. Dice, pero ¿cuántas cosas era para mi ganancia? La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y me impresiona mucho esta carta, porque esta carta habla de poder conocer a Dios en Cristo Jesús y el poder de su resurrección. Todo esto es una advertencia para estar vigilante, como decía el hermano Cristóbal, y para estar gozoso en Cristo, poder disfrutarle, a fin de ser hallado en Él y poder conocerle. Amén. Realmente me estoy acordando ahora de algunos versículos, porque hemos dicho que el apóstol Pablo fue realmente fuerte, duro, realmente con estas palabras, pero tenemos que acordarnos de el Señor Jesús y también de Juan el Bautista. Realmente él está hablando aquí, como estamos hablando, de los judaizantes, de aquellos que estaban impidiendo de que el Espíritu de Dios fluyera, de que estaban siendo perseguidores de la iglesia. Y entonces incluso el mismo Jesús, a los fariseos, a toda esta gente, se atrevió a decirle, vosotros sois de vuestro padre el diablo, sois generación de víbora. La verdad que son palabras fuertes, pero yo quiero ir a algo más positivo, más disfrutable, que es lo que realmente lo que nos anima y nos alienta a nosotros a buscar más del Señor, a permanecer en Él y consagrarnos a Él y ser personas que seamos esa réplica de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, dice, y si alguno de vosotros tenéis de qué gloriarse en la carne, como diciendo, yo más que todos vosotros. Es que, porque vemos en Gálatas también, el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice que él mismo aventajaba a muchos de sus generaciones, de su mismo pueblo, de allí de Israel. Dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, ¿no? Sí. De su misma época. Es decir, él aventajaba. Él era una persona íntegra por completo en cuanto a la religión. Y aún él pertenecía a la secta de los fariseos, que era celoso totalmente de toda la ley. Pero qué maravilloso, después podemos ver, como ha leído el hermano Diego, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todo esto que yo era celoso por la ley y por todo esto, dice, la he estimado como pérdida. Con un propósito, porque el propósito de Pablo es ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia. Pero vamos a desglosar un poco cuando él dice que si tiene alguno de qué gloriarse, yo más. Porque dice el versículo 5, dice, circuncidado al 8º día. Él tenía, los que eran circuncidados al 8º día, eran los que se diferenciaban de los ismaelitas y de todos aquellos que estaban alrededor, aquellos pueblos paganos que había. Él, al 8º día, un verdadero israelita, fiel israelita, los padres fieles, tenían que circuncidar a sus hijos al 8º día. No al 6º día, ni al 7º día, ni al 9º día, al 8º día. Él fue circuncidado al 8º día, como realmente, digamos, cumplía la ley de Moisés. Por eso decía, si de alguno tiene de qué gloriarse, yo más. Yo a los 8 días exactamente, yo fui circuncidado. Y soy del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era donde realmente estaba la ciudad santa. La ciudad de Jerusalén estaba en la tribu de Benjamín. En la ciudad de Jerusalén pertenecía a la tribu de Benjamín, es decir, que él pertenecía incluso donde estaba el templo santo,
donde estaba el monte de Sión, donde estaba la ciudad santa. Así que por eso él se atrevió, Diego, a decir, amén, si alguno de tiene que gloriarse, yo más que todos vosotros. Yo más. Yo más. ¿Por qué? Porque él fue circuncidado al 8º día, él era del linaje de Israel, él era de la tribu de Benjamín, y mira lo que dice, wow, hijo de hebreos, de hebreo. Quiere decir que era auténtico hebreo. Cuando dice del linaje de Israel, hijos de hebreo y de hebreo, quiere decir que aún sus abuelos, su tatarabuelo, todos eran hebreos, eran verdaderos. Él era un verdadero israelita, él era un verdadero fariseo, él era un verdadero uno que cumplía la ley de Dios. Pero había llegado a ser perseguidor de la iglesia incluso, porque dice, en cuanto a la ley, ya lo hemos mencionado, fariseo. Es decir, fariseo era la secta más extremista dentro del judaísmo que había en aquel tiempo. Eran personas íntegros totalmente, que llevaban la ley a rajatabla, como se suele decir. Pero qué maravilloso de verdad, de que hoy el apóstol Pablo, él puede decir aquí en el versículo 3, pero nosotros somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo, y los que no tenemos confianza en la carne. Y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué dices tú a esto, Diego? Ah, Señor Jesucristo. Es tremendo porque el apóstol veía como los judaizantes llevaban a los santos a cumplir la ley. Es decir, que lo llevaba a que cayera de la gracia. Y esto es tremendo. Una vez venida la gracia, se invalida la ley. Ahora vivimos por gracia y no vivimos por la ley. Por eso esta palabra es una advertencia incluso para nosotros en el día de hoy. Muchos nos vamos al extremo de cumplir ciertos requisitos, cuando todo lo que Dios quiere es que le disfrutemos como la gracia. Amén. Entonces esta palabra es una palabra muy al día para cada hijo suyo aquí en la tierra. Todo lo que Dios necesita es que nosotros nos volvamos a Él, le disfrutemos y estemos alerta, vigilantes, ¿no?, de no caer de la gracia. Señor Jesucristo. Claro, por eso el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, Él, ahí cuando estaba compartiendo, cuando el verbo se hizo carne, digamos, Dios vino en Jesús, amén, dice ahí en el versículo 16 y 17, dice, porque la ley y los mandamientos vinieron por medio de Moisés y los profetas, mas la gracia y la realidad, dice, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué maravilloso que cuando vino Jesús, Él trajo la gracia y la realidad. Wow. Dice, y de su plenitud, amén, ahora nosotros estamos tomando todo, gracia sobre gracia, amén, gracia sobre gracia. Tenemos que orar, Señor Jesús, oh, qué maravilloso de que nosotros hoy estamos bajo tu gracia, bajo tu mano poderosa, los que servimos en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo, los que no tenemos confianza en la carne, sino que realmente, Señor Jesús, queremos ser, simplemente queremos ser lo que tú eres, amén, porque eso es lo que Dios desea. Cierto. Dios, cuando Él vino, ya lo he dicho muchas veces por aquí, como ese grano de trigo que cayó a la tierra, ¿verdad? Dice que si ese grano de trigo cae a la tierra y no muere, dice, queda solo, pero si muere, amén, lleva mucho fruto. Y qué maravilloso de que hoy nosotros somos la multiplicación, la fructificación de ese grano, y la multiplicación, que es el mismo grano que cayó, pero multiplicado, una espiga con muchos granos. Qué maravilloso de que hoy Dios nos alienta y nos anima a que podamos ser la réplica de ese Cristo aquí en la tierra, como dice en Romanos 8:29, que dice que el deseo de Dios era conformarnos, no haciéndonos una imitación, no, conformándonos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Jesús estaba en la tierra Él solo, Él era el unigénito, pero ese unigénito, cuando Él fue a la cruz, murió y resucitó, se multiplicó, se sopló, se metió dentro de sus discípulos y le dijo, tomad, recibir el Espíritu Santo, y ese Espíritu entró dentro de Él. Cristo, el aliento a la persona, la esencia misma de Dios, entró dentro de nosotros.
Diego, esto es algo maravilloso. Así que, queridos hermanos, hermanas, esto tiene que animarnos a que realmente tenemos que salir de todo lo que nos oprima, lo que nos desanime de este Cristo maravilloso, y huyendo de los mutiladores del cuerpo, de los perros, de los malos obreros, y busquemos de corazón puro, como dice Pablo a Timoteo, busca con los que de corazón puro, ¿qué dice Diego? Invocan al Señor. Invocan al Señor. Nosotros tenemos que ser aquellos que buscamos los de corazón puro. Amén. Y dice también el 6, dice, en cuanto a celo, Wow. perseguidor de la iglesia. Él era tan celoso a la ley, él cumplía la ley a rajatabla, de tal manera que si lees el capítulo 9 del Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que dice? Dice que él respiraba amenaza de muerte y pidió carta a los principales de los fariseos, le pidió carta como diciendo, dame carta abierta para poder cargarme a todos los que piden, con los que andan en este camino, invoca el nombre de este Jesús. Él le pidió carta, él era un hombre celoso, él era un hombre que realmente, pero claro, servía a Dios, pero a Dios en la antigua religión, con un celo falso. En un sentido antes era un celo verdadero, pero cuando Cristo vino, realmente él quería cambiar todo ese sistema. Y por eso Juan el Bautista, él cambió, fue el que cambió todo y el que abrió la senda. Y entonces él era perseguidor de la iglesia, y cuando iba por el camino de Damasco fue cuando cayó. Y dice que una luz que resplandecía más que el sol. Y dice que aún los que iban con ellos oyeron aquella voz que le dijeron, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigue? Qué maravilloso que hoy podemos ver esto. Aquí dice que era perseguidor de la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia, que es por la ley, dice, llegué a ser irreprensible. No, vea, Diego, esto es algo maravilloso. Él, en un sentido, cumplía todo. Es cierto. Pero, ¿qué es lo que dice? A Dios no le valía eso. No le valía. Dice que esto era a los ojos de los hombres, según el juicio de los hombres. Pero a los ojos de Dios, según su justa ley, ninguna carne es irreprensible. Exacto, la verdad que es algo maravilloso. Y en cuanto a la ley, dice que llegó a ser irreprensible. Así que, por eso el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Yo estaba allí, era, digamos, sobresalía de todos aquellos que eran de mi misma edad, yo sobresalía. Yo fui criado, porque el apóstol Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los principales maestros que había. Ya ves si era este maestro Gamaliel, me salgo un poquito del punto, pero a mí me impresiona mucho Gamaliel. Era un hombre con mucha sabiduría. Por eso Pablo realmente era un hombre íntegro en cuanto al judaísmo, porque tuvo un maestro algo maravilloso, pero ese maestro llegó a ser muy sabio. ¿Sabe por qué? Porque en los Hechos de los Apóstoles, sobre el capítulo 6 y 7, cuando estaban persiguiendo a Esteban y querían matarlo y todo esto, dice que el Gamaliel cogió a toda aquella gente y le dijo, bueno, mira, que salga esta gente fuera, quiero hablar con vosotros. Y tuvo una reunión seguramente, un concilio con aquellos principales de los sacerdotes de aquellos tiempos, y entonces dijo, mira, tenemos que tener cuidado, como diciendo, hay que tener mucho cuidado, porque hubo uno que tenía 500 seguidores, y cuando murió, al morir, todos se dispersó, no quedaron nadie. Dice, y vino otro, y también ocurrió, y también desaparecieron. Dice, pero tengamos cuidado, porque este Jesús no sea como estos otros, y nosotros nos encontremos que estamos luchando con Dios mismo. Diego, eso dijo. Es cierto. Tengamos cuidado. Si es de Dios, seguirá. Si no es de Dios, pues esto se cortará. Así que tengamos cuidado, dejémosle. Era un hombre sabio. Yo estoy seguro que Gamaliel, él tocó el Espíritu de Dios seguro. Pero bueno, qué maravilloso de que el apóstol Pablo después dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, ¿qué? La he estimado como pérdida. Como pérdida, ¿por qué? Por amor de Cristo.
por amor de Cristo. Diego, este versículo es un versículo muy rico. Esta palabra de por amor de Cristo nos tiene que derretir esta mañana. Amén, cierto. Cuando uno disfruta a Cristo y le experimenta, muchas cosas en nuestro camino se quedan atrás. Van cayendo por su propio peso, ¿no? Pero es una palabra para poder considerar qué es lo que estamos haciendo hoy en día como creyentes. ¿Dónde nos hallamos? Sí. Es como decía, tenemos que tomar una firme resolución en nuestro corazón. Te estoy disfrutando, Señor. Te estoy experimentando. Estoy volviendo otra vez a la ley. ¿Soy yo uno de esos perros? ¿Soy yo uno de esos malos obreros? ¿Soy un mutilador del cuerpo? Hermano, consideremos esta palabra porque esta palabra es muy actual para nosotros hoy en día. Mira lo que dice el apóstol Pablo un poquito más adelante. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Quiere decir que la experiencia de Cristo es inescrutable. Cierto. Ni que haya sido perfeccionado, sino que prosigo. Esta mañana tenemos que proseguir por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y después dice el 13, hermano, yo mismo no considero haberlo ya asido, pero una cosa hago. Una cosa. Hermano, esta mañana podemos comenzar de nuevo, haciendo una cosa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Dice el 14, prosigo la meta para alcanzar el premio. Hermano, querido santo, hermano y hermana, hay un premio para cada uno de nosotros. Sí. Y este premio se le llama del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros tenemos una gran oportunidad en el día de hoy. Dios nos brinda su misericordia, Él tiene mucha compasión de usted y de mí, y podemos hacer una cosa, olvidando lo que queda atrás, nos podemos tender hacia adelante. Así es, la verdad que algo esto es una palabra a mí muy animante. Esto me alienta realmente, oh Señor Jesús. Amén. Es decir, Señor, sí, como decía, dice que tenemos que hacer una resolución tenemos que tomar una decisión y decir, Señor, yo quiero tomarme este asunto, esto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Hermano, estamos introducidos en esta empresa divina y maravillosa, donde Dios ha invertido su propia esencia, su propia vida dentro de nosotros. Por eso, antes de los versículos que Pablo, que el hermano Diego ha compartido, el 2 y el 13, dice el 8, dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ¿por amor de qué? Del cual lo he perdido todo. Todo lo que él tenía como logro, algo maravilloso, celoso, él lo tenía todo. Dice, por lo cual lo he perdido todo. Y aún más fuerte aquí. Cierto. Dice, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Oh hermano, todo por lo que él peleaba, todo por lo que él luchaba, todo por lo que él servía de una vieja manera. Pero hoy tenemos una nueva manera, tenemos una nueva vida, tenemos este Cristo maravilloso. Hoy no tenemos la ley, no tenemos los mandamientos, tenemos una persona viviente dentro de nosotros, lleno de gracia y de realidad. Y Él quiere dispensarse. Amén. Él dice que da el Espíritu sin medida. Todo depende de cuánto, como nosotros solemos decir por Andalucía y también por Extremadura, el embúo esté abierto y cuánto el pitorro esté lleno. De verdad tenemos que abrirnos para que el Espíritu sea derramado en nuestros corazones. Y Él da el Espíritu, dice, sin medida, y ganar a Cristo. Y el 9 dice, ¿qué dice? Y ser hallado en Él. Amén. ¿Dónde estamos hoy? Jesús realmente hoy nos pregunta, ¿dónde estás tú? Igual como Dios cuando Adán cayó, Él fue en busca de Adán, dice, ¿dónde estás? Él no fue echándole una bronca, y aún Él viene hoy a nosotros. Y te pregunta, Diego, ¿dónde estás? Tenemos que decir, oh Señor Jesús, Amén. quiero estar en ti, Señor. Amén. Quiero permanecer en ti, Señor. Quiero ser uno contigo. Señor, tú tienes un mover, tú tienes un deseo, tú tienes una intención. Señor, pon tú todo eso en mí. Señor, quiero tener los ojos que tú tienes. Yo quiero ver a los santos como tú lo ves. Yo quiero amar. Dame tu corazón, Señor. Oh, Señor Jesús.
Los otros días escuché a un hermano que decía que tenemos que orar y arrancar el corazón de Dios para que nos lo ponga en nosotros y decir, Señor, quiero amar como tú amas, quiero sentir como tú sientes, quiero vivir como tú vives. Señor, yo quiero vivirte a ti. Por eso el apóstol Pablo dice, y ser hallado en él. ¿Qué? No teniendo ¿qué? Mi propia justicia, que es por quién, que es por la ley, sino ¿qué? Sino que es por la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios, basada en la fe. Esto es algo maravilloso, de verdad. Y leo ya el último versículo que es el versículo 10. ¿Para qué? Y todo esto, hemos estado escuchando todo esto, ¿para qué? Como dice el versículo 10, dice, a fin de conocerle. Todo esto es ¿para qué? A fin de conocerle. Señor, queremos conocerte. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en su padecimiento. Amén. Configurándome a su muerte. Esto es maravilloso. Wow. El propósito de Dios es configurarnos ya no solamente a la imagen y la semejanza de Cristo, sino configurarnos en su muerte, porque sin muerte no hay resurrección. Después de la muerte, Él fue cuando impartió la vida, porque antes de morir en aquel día, se levantó Jesús. La semana pasada lo leíamos en el capítulo 7 de Juan. En el último y gran día de la fiesta dice que se levantó Jesús, se puso en pie y alzando la voz, Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Dice, estos decían del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús todavía no había sido glorificado. Pero qué maravilloso de que ahora el Dios quiere configurarnos a su muerte para que ahora nosotros, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:12, dice, aunque nosotros actúe la muerte, ¿y en vosotros qué dice Pablo? Diego, la vida. La vida. Así que, hermano, nosotros tenemos que ser aquellos que dispensamos la vida. Amén. Ya tenemos las 12 menos un minuto, las 12. Ya digo que hable Diego un poquito y ya nos despedimos. Diego. Me sorprende cómo termina el capítulo 3 de Filipenses. En el versículo 21 dice, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra. Nuestro cuerpo un cuerpo de humillación, para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Sí. Después de toda esta advertencia, todo lo que Dios quiere realmente es que nos olvidemos de todo, que sigamos en pro de Él, pero para conocerle, y el cual va a transfigurar nuestro cuerpo de humillación. Es curioso, me impresiona mucho porque será conforme al cuerpo de la gloria suya. Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues la verdad que es maravilloso de que estoy muy agradecido al Señor por, bueno, habernos traído aquí a Badajoz y sobre todo aquí también a los hermanos de Radio Vida. Amén. Todo a nuestro hermano Manuel. Y bueno, la verdad que muchos saludos, muchas bendiciones. Amén. Y gracias a todos los radioyentes y como dijo al principio Manuel, estaremos esta tarde a las 8 en esta congregación donde nos han invitado que podamos ir y compartir a este Cristo rico y sencillo. Amén. Maravilloso de verdad. No somos nada ni somos nadie, sino lo único que podemos decir que somos embajadores de Cristo. Y cada uno de nosotros somos esos embajadores que Dios está buscando para llevar la palabra de Dios. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra visita, tanto a ti como a Diego, en vivo, en directo, en esta mañana de 1 de septiembre, en los estudios de Radio Vida.